Muy buenos días, bienvenidas. Voy a hablar en femenino genérico, entre otras cosas, porque la gran mayoría de las asistentes son mujeres, con lo cual, bueno, voy a hablar en este femenino maravilloso genérico. Este es un nuevo evento de Diario de Alma, el número 23, y el número 4 en coorganización con ONU Mujeres, con la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Y bueno, tenemos un panel de lujo, realmente. Estamos esperando la conexión de una persona que va a hacer interpretación de signos, si es posible, pero bueno, vamos a comenzar igual el seminario. Bien, este seminario comienza como comenzó Diario de Alma a partir de una experiencia personal, y comienza la idea comienza un 24 de marzo, cuando me caigo, me quiebro el brazo. Y para las personas que me conocen saben que esto es realmente una catástrofe, bueno, para todo el mundo, pero para mí, que trabajo todo el tiempo en la computadora, es catástrofe mayor a nivel profesional también. Eso me pone en una situación de gran vulnerabilidad. Por primera vez tengo que ser dependiente de un montón de personas y de ayudas y de soportes, que ha sido una experiencia, como dicen aquí, de la que uno sale más humilde y más fuerte y mejor persona, probablemente. Cuando empiezo mi rehabilitación, y en un montón de otros contextos, me voy dando cuenta que hay una actitud diferencial ante la persona con alguna discapacidad o incapacidad, algo que en el imaginario del otro es menos, ¿no? Necesariamente menos. Por empezar, la vivencia del cuerpo y el tratamiento del cuerpo. Me empiezan a hacer rehabilitación con muy buena voluntad, y cuando yo no podía hacer los ejercicios porque me dolía muchísimo, me decían, no le duele, usted está muy nerviosa. Yo no estaba nerviosa, a mí me dolía, y lo decía con muchísimo énfasis, y sin embargo no se me escuchaba. Una y otra vez me pasó eso. Entonces pensé, bueno, luego estas discriminaciones muy sutiles de ir a un restaurante donde había ido siempre y de pronto no admitirme o tener, no, bueno, ahora no es el turno. Al principio pensé que era una falsa impresión, que era una coincidencia, pero no, poco a poco, una realidad en la que mi cuerpo, mis ideas, mis sensaciones eran totalmente ninguneadas. Empecé a visibilizar esa situación. Entonces dije, bueno, aquí hay algo realmente muy extraño, por ser mujer, por ser latina en un país sajón, por no ser joven, etcétera, etcétera. Yo estoy acostumbrada a recibir cierto grado de discriminación, pero esta vez era mayúsculo. Entonces empiezo a averiguar y a investigar y a encontrarme con historias de personas en situación de discapacidad, y empiezo realmente a conmoverme con esto, que era un mundo totalmente desconocido para mí. Pero a la vez también comienzo a darme cuenta que hay un montón de
recursos y una fuerza enorme que parte de las personas con discapacidad y en especial de las mujeres en situación de discapacidad. Y hay un empoderamiento y un asociacionismo y una esperanza que realmente han sido una gran lección de vida y creo que este seminario puede realmente reflejar eso, ¿no? Por eso el título del seminario es Violencia contra las mujeres en discapacidad, mujeres en discapacidad, violencia y empoderamiento, ¿no? Bueno, transmitirles esta experiencia personal que para mí ha sido muy marcante. Ya voy saliendo del problema del brazo y de la cirugía, pero realmente ha sido realmente muy, muy rica esta experiencia. También quiero destacar que este seminario ha tenido una respuesta maravillosa de parte del público, de gente, de nuestros seguidores. Tenemos más de 250 personas interesadas y más de 130 personas que nos están siguiendo, desde YouTube y desde otras conexiones. Entonces, bueno, doy la bienvenida a este entusiasmo. Ya han pedido más seminarios, espero que podamos realizarlos. Y bueno, no quisiera extenderme más porque tenemos un panel realmente de lujo hoy. Y tenemos en primer lugar a la coorganizadora de este seminario, que es la señora Adriana Quiñones. Voy a presentar primero a todas las panelistas y luego voy a dar la palabra, si les parece. La señora Adriana Quiñones es la coordinadora de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y cubre, en el caso de Adriana, la región de América Latina y Caribe. Es la campaña, bueno, la campaña Únete comienza en el 2008 o 2009, creo que Adriana lo va a contar mejor. Primero, por iniciativa del secretario general, tuve el honor de comenzar a colaborar en los inicios, en comunicaciones justamente de UNETELAC. Y bueno, realmente han hecho un trabajo increíble que luego, bueno, vamos a tener el gusto de escuchar de boca de una protagonista esencial, ¿no? Como es Adriana. Tenemos también la presencia de Marcela Benavides Muñoz, quien, un momento por favor, porque Marcela realmente es una referente, es presidenta de Simunidis, es coordinadora nacional, es decir, en Chile, de Movimiento D, directora de ANUSAM y miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Discapacidad. Le damos la bienvenida a Marcela, un abrazo desde aquí, desde New York. Yo no sé si Lorena ya está escuchando. Tenemos aquí a Lorena, que va a ser nuestra intérprete. Voy a ponerla en primer lugar. Y luego tenemos, como dicen aquí, last but not least, ¿no? En último lugar, pero en el primer lugar en el corazón, porque se conecta desde Jujuy, desde mi tierra natal. Es la primera vez que tengo el gusto de tener a alguien conectándose desde mi tierra natal.
Tenemos a Sonia Cabeza Sotelo, quien es una directora de una escuela llamada Especial para personas con discapacidad, y tiene una experiencia de nada más y nada menos que 28 años en educación, y que nos va a hablar de su labor en la educación como empoderamiento de las mujeres, ¿no? Va a hablar de las violencias que sufren las mujeres y que les llegan a ella como educadora, y luego del empoderamiento a través de la educación. No quisiera dilatar más esta introducción, decirles que estoy realmente emocionada también por la participación de Lorena, que nos está apoyando desde el lenguaje de signos. Es la primera vez que lo hacemos, esperamos contar con este apoyo ahora y para los próximos seminarios, de tal manera que que todos podamos tener acceso a los contenidos de los seminarios. En este caso era esencial contar con su ayuda y estamos especialmente agradecidas por ello. Sin más, paso la palabra entonces a Adriana. Adriana, tendrías que, por favor, activar tu micrófono. Adriana, como dije, es la coordinadora de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres para América Latina y Caribe. Bienvenida, Adriana, organizadora de este seminario. Es un lujo tenerte, por cuarta vez, es el cuarto seminario que estamos organizando juntos. Sí. Sí, muchísimas gracias, Verónica. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Es un tema muy importante y es un tema en el que yo quisiera dar un poquito de referencia, pero antes contarles rápidamente sobre la campaña Únete. La campaña del Secretario General para Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas nació en el 2008. En América Latina ha tenido un gran impacto, se han pasado leyes, se han unido instituciones públicas, los 25 de cada mes nos vestimos de naranja, hemos pintado de naranja los edificios públicos para manifestarnos en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas. En América Latina la campaña se ha enfocado en 3 pilares fundamentales. Uno, alto la impunidad, en donde hemos desarrollado un protocolo para la investigación del femicidio que se empieza a adaptar en diferentes países. El segundo pilar, Ni Una Más, que tiene que ver con las leyes y la implementación de planes de acción para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, la recolección de datos, las evidencias para atender este fenómeno. Y el pilar 3 es responsabilidad de todos y todas. Significa que sobre todo queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad, a que todos nos vinculemos a este movimiento, y tenemos como marco de referencia el trabajo en masculinidades, la prevención primaria y una red de artistas que ya tiene más de 300 artistas en la región. Así que seguimos con la campaña Únete, y esta vez dedicado a un tema tan importante como es el de la violencia contra las mujeres y las niñas que están en discapacidad. Quería contarles un poco del marco global, lo que se ha hablado sobre este tema, la situación actual, como ha sido destacado por la relatora especial para la eliminación de la violencia contra las mujeres. A pesar de la evolución de los marcos normativos concernientes a los derechos humanos de las mujeres como de las personas con discapacidad, el impacto de los efectos combinados de género y discapacidad no ha ganado suficiente atención. La violencia contra las mujeres con discapacidad sigue estando sin abordaje en gran medida. Con demasiada frecuencia las políticas y programas que abordan esta violencia no reconocen adecuadamente las formas específicas de violencia para esta población en particular. De las políticas y los programas de discapacidad no tienen un enfoque de género. Entonces lo que vemos, y cada vez lo estamos viendo más, es que estas políticas van paralelamente pero no están hablando unas con otras.
no se mira la intersección de las múltiples formas de discriminación a las cuales las mujeres están sometidas, incluyendo la discapacidad, la edad, la zona donde viven, el estatus socioeconómico, la etnia, la raza, esta combinación de factores hace que se ponga en una posición especialmente vulnerable a las mujeres que sufren alguna discapacidad. Tampoco se mira, digamos, la violencia como un continuo, donde esta discriminación puede ser causa y consecuencia de la violencia. Bueno, de la violencia, las formas de violencia, por ejemplo, no solo incluyen la violencia doméstica, sino incluyen la dependencia, bueno, la violencia económica, la violencia en los espacios públicos, la violencia obstétrica, como vamos a ver más adelante. Las formas específicas de violencia a las cuales las mujeres con discapacidad están expuestas incluyen también violencia por parte de los cuidadores a través de la negligencia, el aislamiento, el confinamiento forzado, a veces los casos de violación y abuso sexual en las instituciones estatales y no estatales, esterilización forzada, se toman decisiones sobre las mujeres con discapacidad como si ellas no tuvieran ningún control o no deberían tener ningún control sobre sus opciones sexuales y reproductivas. También hay muchísimos casos de institucionalización forzada y tratamiento psiquiátrico forzado, falta de credibilidad hacia estas personas, incluso la falta de elegibilidad para ser testigo en una queja en el sistema judicial. También está la terminación injustificada de los derechos parentales debido a estereotipos sobre las mujeres con discapacidad, discriminación en el acceso a los servicios y programas, y también en el caso tienen una vulnerabilidad mucho más alta para ser víctimas de violencia en términos de trata de personas, de explotación física o económica. Por lo tanto, un enfoque más exclusivo de transversalización de género en los temas de discapacidad es lo que estamos buscando. La relatora especial sobre violencia contra la mujer ha hablado sobre la violencia en términos generales desde una perspectiva de que se trate desde una perspectiva social, en vez del punto de vista de salud o médico, que se basa en la premisa de que las mujeres con discapacidad sufren discriminación por tener una discapacidad, cuando lo que queremos ver es todas las múltiples formas de discriminación y violencia contra las mujeres. ¿Cómo estamos en el tema de los datos? Sigue siendo un fenómeno social poco estudiado a pesar del creciente consenso sobre la necesidad de investigar sobre este tema. Los datos de prevalencia son de dudosa fiabilidad, incoherentes a nivel mundial y por lo tanto las estadísticas de prevalencia hay que tomarlas con precaución. La mayoría de las investigaciones en el mundo que tenemos sobre violencia con en las mujeres con discapacidad provienen de países de mayores ingresos, desafortunadamente, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Europa, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Pero hay una escasez de investigación y de datos de países de menores ingresos y de regiones y culturas orientales. Por otra parte, la investigación es a menudo estudios aislados, que no necesariamente tienen que ver con estudios nacionales de investigación por parte de los gobiernos y las instituciones que están llamadas a atender este tema. También hay que destacar que las evidencias sobre la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad son escasas y especialmente contra las niñas, por las limitaciones éticas en las investigaciones. Sin embargo, se estima que las niñas con discapacidad se enfrentan a mayores riesgos que los adultos con discapacidad en general. Muy a menudo los datos de violencia contra las mujeres no están desglosados por sexo, por lo tanto no nos permiten comprender la magnitud y las características de esta violencia contra las mujeres. Pero la evidencia disponible nos muestra que las mujeres con discapacidad tienen aproximadamente 2 o hasta 3 veces mayor riesgo de violencia que los hombres con discapacidad. También quisiera destacar que se han hecho muchos esfuerzos en los países en desarrollo para obtener datos de prevalencia comparables y fiables sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad, como en el norte de Uganda, en Camboya, para nombrar algunos. Pero todavía necesitamos datos fiables con urgencia por parte de en los contextos de desarrollo para determinar la escala precisa del problema. Debemos saber que al no distinguir las diferentes formas que adopta la discapacidad, algunas investigaciones tienen un efecto involuntario de homogeneizar la experiencia de las mujeres con discapacidad. Esto es otro reto muy grande, obstruyendo las diferencias reales en las circunstancias de la vida y la experiencia resultante de estas necesidades.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Los costos de la violencia contra las mujeres son extremadamente altos. Estos costos incluyen los costos directos en los servicios legales, de seguridad, de salud, sociales, para el tratamiento de apoyo a las mujeres que han sufrido violencia y sus hijos, y llevar a los culpables ante la justicia. Lo más importante para nosotros es poder lograr sociedades que no toleren la violencia contra las mujeres y las niñas de ninguna forma, y ir enviando ese mensaje que cambie la cultura en la sociedad. Todavía tenemos muchísimos retos para todas las formas de violencia, y especialmente para las mujeres que sufren alguna discapacidad. Los costos indirectos de la violencia incluyen también la pérdida de empleos, de productividad, y los costos en dolor y sufrimiento humano, por supuesto. Aunque hay varios informes y buenas prácticas, programas estatales y no estatales en los países, las prácticas emergentes para poner fin a la violencia contra las mujeres con discapacidad desafortunadamente no han sido evaluadas rigurosamente, y lo que necesitamos es entender qué funciona y qué no, para prevenir y responder adecuadamente a las necesidades de las mujeres con discapacidad que sufren violencia. Sin embargo, y en conclusión, lo que invitamos es a los estados a aplicar un modelo social de discapacidad, no un modelo médico o de organización benéfica, para garantizar una perspectiva de empoderamiento y no una perspectiva de vulnerabilidad. Se deben revocar cualquier ley que haya determinado por motivos de sexo o de género contra las mujeres con discapacidad algún tipo de obstáculo al ejercicio completo de sus derechos. Tratar los prejuicios de género contra las mujeres con discapacidad en la administración de justicia. Los estados deben garantizar que el sector de justicia sea sensible y apoye a las mujeres con discapacidad que declaran casos de violencia. Muchas veces a estas mujeres no se les cree sus denuncias. Los organismos y programas de Naciones Unidas también deben participar cada vez más en el tema de la violencia contra las mujeres con discapacidad, incluyendo la producción de informes específicos sobre la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, estamos muy contentas también con las invitadas que tenemos en el panel, porque nos van a dar su perspectiva, pero también vamos a hablar de un estudio que hemos apoyado desde ONU Mujeres en 3 países de la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Voy a silenciarte nuevamente. Excelente. Mira, justamente hablando de la convención que promueve Naciones Unidas, ¿no?, para las personas con discapacidad, teníamos una polémica sobre el término de personas o mujeres con discapacidad o en discapacidad. Realmente lo que se ajusta a la convención, que es un marco jurídico maravilloso y realmente del cual parten todas las reivindicaciones para las personas con discapacidad, es un gran avance, un gran aporte de Naciones Unidas al tema. Pusimos mujeres en discapacidad porque lo que queremos es que haya una reflexión, ¿no? Es decir, comentábamos, luego quizá Marcela nos pueda comentar un poco más, evidentemente no quiero que me definan por una discapacidad que tengo, pero quizá tampoco quiero que se invisibilice una vulnerabilidad cierta, ¿no? En un mundo en donde realmente no se incluye a las personas que tengan diferentes capacidades, ¿no? Y bueno, entonces de ahí el nombre de Mujeres en Discapacidad. Y luego, bueno, mencionaste que hay muchos estudios en países, bueno, hay algunos cada vez más, afortunadamente, estudios sobre violencia contra las mujeres con discapacidad. Yo veía uno en Australia que era espeluznante. El 90% de las mujeres, 90% de las mujeres con discapacidad había sufrido algún tipo de violencia, y sin embargo, no recuerdo, pero creo que solo el 12% habían denunciado
y de ese 12% un porcentaje mucho menor, por supuesto, había llegado a la corte y había llegado a una sentencia, etcétera. Entonces, creo que ahí hay muchísimo para avanzar y creo que se está avanzando a pasos agigantados. Y lo primero es la información, como bien dices, ¿no? Creo que también América Latina, dentro de los países de ingresos medios, es pionera, ¿no? En ese sentido, y luego Marcela quizá nos va a contar más Te dejo la sobre palabra. el tema. Mil gracias. Tienes que habilitar tu micrófono. Perfecto. Mil gracias. Yo quisiera, muchas veces hablamos de estos temas y, digamos, quisiera resaltar lo que dijo Marcela, que es muy importante desde el punto de vista de las políticas, de qué tenemos que hacer, digamos, como una persona común y corriente que está sufriendo una situación de violencia. Yo creo que hay que planificar una estrategia para apoyarse o para apoyar a una persona que está sufriendo violencia. ¿Eso qué significa? Ver qué servicios hay antes de denunciar, haber planificado una estrategia de salida de la violencia. Muchas veces los servicios, como sabemos, no son los adecuados, no tienen la perspectiva de derechos humanos, no están necesariamente las personas, los servidores de primera línea capacitados, y esa es una realidad que conocemos. Estamos trabajando muchísimo ahora con estándares mínimos de servicios para las mujeres que sufren violencia, pero el trabajo que hay que hacer es enorme. Entonces yo quisiera sugerir que para los casos inmediatos de violencia, primero que todo mirar qué servicios hay disponibles, planificar una estrategia de salida, hacer cosas que no pongan en mayor riesgo, en mayor vulnerabilidad a la persona que está sufriendo la violencia. Tenemos que entender el contexto e ir actuando de una forma que empodere a las personas. Una de las lecciones aprendidas que tenemos en este trabajo es la importancia de la denuncia, de exigir los servicios al Estado. En muchos países de América Latina ya hay líneas de atención. En Brasil es la línea 180, en Argentina es la 144, en Colombia hay otra línea que creo que es la 113. Esas son líneas que ya cada vez más se han instalado al interior de los países. Son llamadas gratuitas que se pueden hacer desde cualquier lugar de los países y orientan a las personas sobre los servicios que hay que se pueden recibir. Eso ya es un avance, que contemos en la región con esas líneas de acceso. En Estados Unidos, por supuesto, están institucionalizadas. Hay que ir planificando una estrategia de salida de la violencia. Por eso también tenemos que trabajar cada vez más en el tema de empoderamiento económico, en el tema de empoderamiento político. Entonces, claro, organizaciones como lo que está haciendo Lorena, lo que está haciendo Marcela, nos ayudan a visibilizar el tema, nos ayudan a entender en la práctica cómo es que podemos lograr esa visibilización, y mi invitación también sería a seguir denunciando y a seguir exigiendo a las autoridades los servicios, teniendo en cuenta las necesidades de la persona y pensando que no podemos ponerla en mayor riesgo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Adriana. Es totalmente cierto. Denunciar la violencia es el primer paso. El secreto y la impunidad es el arma primera del abusador, y las denuncias no son fáciles. En el caso de mujeres con discapacidad, me imagino que son doblemente complicadas, pero hay que hacerlas porque es la única forma de empezar a salir del ciclo a nivel legal, ¿no? Yo quería hacer hincapié en que efectivamente esta 9ª sesión de la Convención promete tener un respeto de un enfoque de género, ¿no? Se menciona varias veces a las mujeres y niñas con discapacidad, a todas las personas interesadas y que nos están siguiendo y
especialistas en el tema o simplemente interesadas en el tema, seguir esta 9ª sesión, porque promete tener una visión amplia e inclusiva. Ya nos hemos salido de la hora. Les pido disculpas tanto a ponentes como al público, y bueno, quisiera agradecer, perdón, les voy a pedir 5 minutitos porque sí me están pidiendo que te pregunte a ti, Sonia, sobre este comentario que hace Carmen desde Carolina del Norte, diciendo que las asociaciones de personas con discapacidad, los líderes son mayoritariamente hombres. Afortunadamente no es el caso de Marcela y tampoco de otra persona que habíamos invitado y que desgraciadamente no pudo venir, que es Antonia Irazábal, de Uruguay, una referente nacional. Pero bueno, si nos pudieras decir algo sobre el tema muy, muy brevemente, Sonia, por favor. Gracias. ¿Hola? Sí, un poquito más fuerte, si puedes poner el volumen al máximo. Aquí en la zona donde trabajo, también hay algunas instituciones, algunas organizaciones, tanto de los servicios no gubernamentales. Perdón, Sonia, no se te escucha nada. Ahora, no sé por qué tengo un poco mejor. El micrófono está desactivado, me figura. ¿Ahora se me escucha? No. Se me figura desactivado el micrófono. Ok, bueno, qué lástima. En otro momento podemos organizar otro seminario. Bien, yo quisiera agradecer muy especialmente a ONU Mujeres y a la campaña UNETELAC por haber coorganizado este seminario. Es realmente una maravilla tener contacto con una entidad que hace una labor tan realmente pionera, ¿no?, en favor de las mujeres, y especialmente la campaña Únete, que es, bueno, pionero no solo en el tema, sino en las regiones, ¿no?, la campaña UNETELAC. Mil gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Marcela, un placer haberte conocido. Ok, perdón que interrumpa la despedida, dice Sonia Cabezas, me figura desactivado el micrófono, y lo escribo aquí. Hay organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la zona donde trabajo, en su mayoría están lideradas por mujeres, porque son las principales interesadas en promover sus derechos. Ok, muy bien, mil gracias, Sonia. Yo creo que, bueno, habría que ver, me imagino que esto variará de lugar en lugar, pero qué maravilla que las mujeres nos estemos empoderando cada vez más, y también a nivel político, ¿no? Es decir, en el liderazgo de nuestras comunidades. Decía entonces, para concluir, muchísimas gracias a las 3 ponentes, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Marcela. Ha sido un gusto y espero que sigamos en contacto. Realmente tu convicción y tu liderazgo en todas las asociaciones que presides es un ejemplo de empoderamiento en sí. Sonia, un abrazo muy grande,
Muchas gracias por estar aquí. Realmente visibilizaste muy bien el empoderamiento que puede surgir desde una comunidad educativa hacia las mujeres en discapacidad. Muchas gracias, Lorena, por habernos apoyado en el lenguaje de signos. A ver si puedo ponerte. Muchas gracias, Ignacio, por habernos apoyado en logística y pasarme los mensajes. Tenemos una invitada, psicóloga Juliana García González. Gracias por participar. Y bueno, los y las esperamos en nuestros próximos seminarios. Un abrazo a todas las personas que nos han seguido desde YouTube. Si quedan algunas otras preguntas, por favor háganoslas llegar al chat de Diario de Alma. Y bueno, un gusto haber enriquecido un poco más el tema de la violencia contra las mujeres, en este caso en la perspectiva de las mujeres con discapacidad, en especial el tema del empoderamiento, ¿no? Que es la gran arma. ¿Bien? Un abrazo a todas y a todos. Hasta luego, hasta la próxima.